El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Una de las mejores maneras de apreciar lo que dice el Evangelio y de entenderlo, y de hacer con el Evangelio oración y meditación, es situarse en el lugar de los personajes que actúan allí. Primero, descubrir cuáles son los personajes principales, cuáles son los secundarios, y tú te sitúas en cualquiera de ellos. Y así uno comprende mejor el Evangelio. En este caso, tenemos fácilmente, se descubre que los dos personajes principales son el leproso y Jesucristo. Veamos qué es lo que hace el leproso. El evangelista San Marcos lo describe muy escuetamente, pero nos da unos detalles importantes. Se acercó a Jesús un leproso. Conocemos lo que significaba tener lepra, esta enfermedad terrible en tiempos de Jesús. Ahora, gracias a Dios, ya es curable. Pero en tiempos de Jesús suponía una doble maldición, una doble exclusión. La propia que producía la enfermedad, cuestión de salud, en la cual veías cómo con el paso del tiempo se caía literalmente trozos de carne hasta quedarte los brazos y los pies como unos muñones. Una enfermedad que daba horror, no solamente a la vista, sino que el enfermo desprendía un olor hediondo. Tanto era así que, como hemos visto en la primera lectura, la ley de Moisés había dictaminado una serie de reglas para tener con estos enfermos, que era expulsarlos de la comunidad, del campamento, echarlos al campo, donde tenían que vagar sin tener a nadie que les cuidase ni les diese alimento, arreglándoselas como podían, y tenían que avisar cuando se acercaba alguien a ellos de lejos gritando «impuro» o tocando una campanilla. Eran pues doblemente excluidos por su enfermedad y porque pensaban que era un castigo divino. Impuro, no puedes estar con la comunidad. Este leproso desesperado que ha escuchado, quizás a lo lejos, quizás por otros compañeros enfermos, quienes Jesús se acerca con toda audacia a Jesucristo y se pone de rodillas ante él y le muestra un gesto con sus palabras de fe: «Si quieres, puedes limpiarme». Quizás nosotros también, tarde o temprano, todos tenemos enfermedades que nos harán sufrir, si no somos nosotros, desde luego, algún familiar cercano. Quizás también tenemos enfermedades no solamente del cuerpo, sino del espíritu. Nos podemos sentir deprimidos, aislados, abandonados, pensar que nadie nos quiere,
que no tiene sentido nuestra vida. Hay a veces enfermedades del espíritu o psicológicas que son peores que las enfermedades del cuerpo. Pongámonos como este leproso. Vayamos a Jesús e hinquemos nuestras rodillas ante Él, con humildad y con fe. Señor, si quieres, puedes curarme, puedes limpiarme. Qué bonito ejemplo este del leproso para todos nosotros, que vamos a pasar por ese trance, aprender de él lo que significa acercarnos a Dios con humildad y con fe. Y ahora veamos lo que hace Jesús. Nos dice el evangelista, compadecido, extendió la mano y lo tocó. Compadecido. Pongámonos ahora en el personaje, en la persona de Jesús. Hagamos como Él, compasión. Y nos preguntamos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sentimos compasión? ¿O se ha endurecido por la vida, por las circunstancias que hemos tenido? ¿Somos capaces de sentir compasión, compadecernos por los que sufren, y no solo por los que sufren, sino por los que tenemos al lado, que quizás no nos gusta como son o nos han herido? Compasión significa compadecer, ponernos en su lugar, empatizar, compadecernos, se nos mueven las entrañas. Compasión. Compasión por el emigrante, por el marroquí, por el africano, por el sudamericano, por todos aquellos que están a nuestro alrededor y que están quizás simplemente esperando de nosotros un gesto de amabilidad. Compasión por el vecino, por aquel familiar con el que no nos llevamos demasiado bien. Sentir compasión y llevar esa pasión en nuestro corazón. Extendió la mano. Jesús extendió la mano y le tocó. Significa salir, no solamente sentir compasión, sino salir de nosotros mismos hacia esas personas que quizás nos necesitan, tocarles un abrazo, una sonrisa. Y le tocó. Lo que suponía tocar a un leproso, porque inmediatamente quedabas contaminado y tú también te hacías impuro. Jesús le tocó, un gesto revolucionario. ¿Cómo lo mirarían sus discípulos? Está tocando a un impuro, a un leproso. Ese gesto, junto con la fe del leproso. Quiero, claro que quiero. ¿Cómo no voy a querer que te cures? Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Ahí estamos nosotros. A veces actuaremos como el leproso, otras como Jesucristo. Yo me quedaría con una palabra de este Evangelio, que es la compasión, que a veces nuestro corazón está demasiado endurecido y tenemos que vigilar que nuestro corazón sea capaz de compadecerse con las miserias y sufrimientos de los demás. Acogemos esta palabra con alegría, dando gracias, como siempre, a Dios, porque su palabra nos hace más humanos, más parecidos a Él.